Bienvenidos nuevamente a Galaxia Sonora. Continuamos con The High Republic, Tormenta Creciente. Mientras la galaxia se prepara para celebrar una nueva era de paz y unidad, la amenaza crece lejos de las miradas de la República. Los Drengir continúan extendiendo su hambre y los Nihil avanzan con un plan que podría transformar la Feria de la República en el escenario de una tragedia inolvidable. Los Jedi deberán enfrentarse no solo a enemigos despiadados, sino también al miedo, al caos y a los límites de su propia capacidad para proteger la luz. La tormenta sigue creciendo. Comencemos con el capítulo de hoy. Capítulo 10. El santuario debajo de Golamaran. La muerte no llegaba. No para Dis. Aún no. La cabonica se estremeció y una onda recorrió su enorme cuerpo. El tentáculo que había estado estampándolo contra la pared helada chocó contra el suelo al caer. Movido por el instinto, Dis le atestó una estocada con la abuela hoja que conservaba, hundiéndola en su carne inmóvil. El resto de tentáculos también estaban caídos. Contó 7, 8, 9 tentáculos que yacían enmarañados. El aire apestaba a adrenalina, sudor y sangre oscura y espesa. Los miembros espasmódicos del monstruo recibían luz de 2 de las esferas que todavía quedaban intactas, al igual que la figura de Kufa, que continuaba dando puñaladas sin misericordia alguna con su daga de calcio. Chac. 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 Dis se acercó a ella tambaleándose y le pidió que parara incluso cuando la sangre negra le salpicaba el rostro. La llamó por su nombre con un tono incisivo y ella alzó la cabeza, clavó sus ojos en él y la punta de la estalagmita siguió su rumbo en busca de algo que morder. Él retrocedió con violencia. No le dio por un pelo. Los ojos de la anciana se agrandaron al darse cuenta de lo que había estado a punto de hacer. Le miró y luego volvió a mirar al bicho gimoteante y peludo que todavía estaba frente a ellos. Había perdido los mitones durante la pelea y dejaron al descubierto unas falanges huesudas y flacas. Los nudillos estaban adornados con tinta ritual que llevaba mucho tiempo desteñida. ¿Dónde está?, inquirió ella. Dis devolvió la mirada a la criatura. Su cuerpo estaba en el centro de la maraña de tentáculos que perdían volumen como si fueran dirigibles que se desinflaban. Sus ojos sin vida contemplaban la nada desde ese montón grueso de pelo enredado. Sin pensarlo, Dis se puso a buscar el orbe que Ro había roto y sintió un ridículo arrebato de respeto cuando encontró el arma, que goteaba sangre de manera escabrosa incluso en la muerte. Pero del propio Ro no había ni rastro. ¿Acaso la criatura lo había devorado? ¿O es que su cuerpo estaba debajo de ella, aplastado? Si era así, ¿qué había matado al monstruo? Ni de broma había sido el pobre cuchillo de Kufa. La cabonica se sacudió, su cuerpo entero sufría espasmos. Kufa se escabulló como un roedor. Dis se colocó de inmediato en una posición defensiva, preparado para un segundo asalto. El monstruo no estaba muerto. No. Una larga daga dorada surgió del interior del monstruo. Carne y vísceras se desprendieron de él cuando Marcha-Anro surgió de las entrañas de la bestia, espada láser en mano y con el casco ensangrentado. Gracias a la senda, balbuceó Kufa, tirando la estalagmita a un lado. Sabía que había sobrevivido. Dis, por su parte, no podía hacer otra cosa que respirar asombrado. Eres increíble. Soy un maldito idiota, replicó Ro, apagando la espada. Nunca tendría que haber permitido que nos emboscaran de esta manera, y menos cuando estamos tan cerca del premio. ¿El premio?, dijo Kufa, entornando los ojos. El nivelador, contestó él, que le devolvió la mirada antes de reparar en el cadáver alienígena. Esa cosa, la cabonica. Sí. ¿Cazan solas? Ella rió. ¿Has visto su tamaño? Él gruñó y se quitó el casco para limpiar los filtros. Más de cerca de lo que me gustaría. Por las sendas, resopló Kufa, observando el semblante gris de Ro. Ese tatuaje. La expresión de Ro se suavizó y su piel gris se oscureció allí donde tenía marcas plateadas incrustadas en su piel, como los mundos que conformaban un mapa estelar. No es nada. Ambos sabemos que eso no es verdad. Kufa, la criatura. Ella sacudió la cabeza.
Son muy territoriales. No volveremos a ver a otro en muchos kilómetros. Entonces deberíamos seguir. Frotó su visor con la esquina de su abrigo. ¿Cuánto falta? ¿Para el santuario? 20 minutos como mucho. ¿No lo notas? En vez de contestar, Ro miró a Dis. Sus ojos oscuros centellearon cuando se fijaron en la muñeca del Talortaí. ¿Estás herido? No es nada. ¿Seguro? Dis se lo demostró flexionando el brazo que le habían roto. Los huesos ya se están soldando. Increíble. No para un Talortaí. Sanamos rápido. Ya veo. ¿Qué hay de tu otro cuchillo? Está aquí, dijo Kufa, que recuperó el arma curva de la luz de los drones brillantes. Se la devolvió, y se fijó en una grieta que partía el arma en dos. Una pena que no puedas reparar esto tan fácilmente como tu muñeca. Dis comprobó el peso del arma, agitándola en el aire. Gruñó insatisfecho. ¿Se ha desequilibrado?, preguntó Ro. Por desgracia sí. Dis contuvo las ganas de tirar el arma al suelo. La había forjado hacía toda una vida y ahora se había echado a perder. Entonces no nos viene mal que todavía tengamos esto, dijo Kufa, y cogió el blaster del suelo. ¿Vamos a necesitarlo?, quiso saber Dis, compartiendo una mirada con el ojo. Creí que nos dirigíamos a un santuario. Ro pasó por encima de un tentáculo rígido y se adentró en la sombra sin mediar palabra. Dis no sabía lo que sentía cuando por fin llegaron a su destino, pero desde luego no fue sorpresa. Tenía el estómago revuelto y la cabeza le daba vueltas como si le hubieran dado un golpe. Trastabilló y soltó sin querer el vuelahoja quebrado, que chocó contra la pared. Al instante Ro estuvo a su lado para sostenerle, pues sus piernas estaban tan débiles como las de un recién nacido. ¿Te encuentras bien?, le preguntó el ojo. Eso creo. Dis abrió los ojos y respiró hondo. Habían emergido en una caverna enorme. Sobre sus cabezas, los drones les iluminaban. Delante había un lago helado sobre el que Kufa ya estaba caminando con los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Dis, con la respiración entrecortada, se irguió. ¿Qué narices le pasaba? ¿Puedes continuar? Claro, contestó él con la voz espesa. Miró a sus pies. El vuelahoja caído se había partido en dos. Lo dejó ahí y siguió los pasos de Ro, que todavía tenía el casco debajo de su brazo. Cada paso suponía un esfuerzo, y eso que todavía no habían llegado al hielo. Dis no comprendía qué le pasaba. No podía ser conmoción retardada por el ataque. Había sobrevivido a cosas peores en su larga vida. Mucho peores. Delante de ellos, Kufa se puso a gatear para pasar por un hueco extremadamente bajo que había en la pared. Dis y Ro fueron detrás, y el primero tuvo que reprimir el pánico al sentir sus pieles contra la roca. Se agitó un momento, incapaz de respirar, hasta que Ro retrocedió un poco y le obligó a seguir. ¿Puedes ponerte de pie?, le preguntó el ojo. Sí. Dis se apoyó en la pared para levantarse y sintió su cuerpo tan pesado como ligera sentía la cabeza. ¿Qué era aquello? ¿Falta de oxígeno? Desde luego era posible teniendo en cuenta lo bajo tierra que estaban, pero le parecía que era algo más. Tenía la vista nublada y unas luces titilaban ante sus ojos. Poco le faltaba para acurrucarse hecho un ovillo. Ro, por otra parte, caminaba hacia adelante con los ojos abiertos por el asombro. Aquí está, farfulló con la voz llena de fascinación. El santuario debajo de Golamaran. Estaban en otra cámara, una más grande que la anterior. Kufa se apresuraba por la caverna en dirección a una terminal computacional construida directamente en la roca. Apretó una serie de botones y los paneles se iluminaron por encima de las estalactitas que se revistieron de luz al instante. El aire era más pesado, casi reverente y Dis estaba seguro de poder oler el aroma del incienso. Ro se colocó de pronto frente a él y lo hizo tan deprisa que Dis por poco no reaccionó con el arma que le quedaba. Retrocedió un par de pasos y casi resbaló. ¿Por qué no había percibido la aproximación de Ro? Este es un lugar sagrado,
dijo Ro, pero a Dis le costaba centrarse en las palabras. Nada le parecía real. El rumor de las luces. El crujir del cuero de Ro. El sol abandonando el cielo eterno de Tale. Dis sacudió la cabeza con la intención de despejarse. No estaba en Tale. Estaba bajo el hielo de un planeta lejano a su casa donde había monstruos con tentáculos y pelo y dientes y no eres digno. Alzó la cabeza con un respingo y se encontró a sí mismo frente a su padre. Pero eso era imposible. Su padre estaba muerto. Debes marcharte de aquí, le dijo el Talortaí con una expresión de odio en el rostro, y no volver jamás. Las piernas de Dis se doblegaron y sus rodillas besaron la roca escarchada. Dis. Aquella no era la voz de su padre. Era la de Ro. Y luego oyó otra. Más fina. Femenina. Está siendo purificado, explicó Kufa. Tal es el poder del nivelador. El mundo entero parpadeaba como un holograma defectuoso. De la cueva al hogar de su padre, al día en que le desterraron de Tale, hacía ya tanto tiempo. Has traído la vergüenza a esta familia. De nuevo eran las palabras de su padre, a las que siguieron las de Ro. ¿Te gustaría verlo? ¿Ver el qué? Farfulló él. Ro rió. El motivo por el que hemos venido hasta aquí, claro. Dis no quería ver nada. Quería frotarse los ojos con fuerza para evitar que Ro volviera a convertirse en la figura de su padre. ¿Le habían drogado? ¿Y si había algún tipo de toxina en la pared de roca contra la que le habían golpeado, algo que de algún modo se había mezclado con su sangre? Levántate, brujo. Le rugió su padre. Vete. ¿Y bien? Insistió Ro, que le tomó del brazo para levantarle. ¿Quieres verlo o no? Dis no podía responder. No pudo evitar que le llevaran y empujaran a través de la cámara. Ya no tenía sus vuelahojas. ¿Qué les había pasado? Visualizó una de ellas, rota en mitad de la caverna, y la otra atravesando la garganta de su padre. No. Eso no había sucedido, ¿verdad? A quien le había cortado la garganta era a Scarpiques. O a la Cabonica. A alguien. Hubo otro arco y otra entrada. Caverna tras caverna. Huesos en el suelo. Huesos humanoides. Sus huesos. No, eso era una estupidez. No estaba muerto. ¿O sí? Brujo. La voz de su padre retumbaba en su cabeza. Calaveras en el suelo. Esqueletos. Brazaletes en las muñecas sin carne, cajas torácicas envueltas en telas congeladas. Dis sentía el frío. Sintió el calor del sol de Tale. Sintió la cólera de su padre, la sangre de su padre, brotando de la herida en su pecho, la herida trazada por Dis. Oyó a los mayores sacándolo del nido, llamándole brujo una y otra vez, los gritos que había intentado ahogar en 100 cañaverales de 100 planetas. Eso era el pasado, pero también el ahora. Estaba en Tale y también en la caverna, donde Ro y Kufa le sostenían. El miedo le atenazaba el estómago y no sabía por qué. Se suponía que un Talortaí debía ser valiente, pero él no era un Talortaí, ya no. Era un Nihil. Los Nihil no le temían a nada. Ellos eran los temidos. No puedo seguir, musitó, ansiando estar enfermo, deseando hundirse en el suelo. Debes hacerlo, le urgió Kufa. Debes verlo. Todo se aclarará. Mira. Hizo lo que le decían. Le habían llevado hasta una cámara más pequeña cuyas paredes mostraban un aspecto oscurecido debido a siglos de exposición al humo de velas. 4 figuras aguardaban frente a ellos de espaldas a la entrada, inmóviles y en silencio. Cada una estaba cubierta por escarcha espesa y sostenían largas hojas curvas en sus manos. No, eso no era correcto. Las hojas eran sus manos. Eran droides desactivados hacía mucho tiempo. Sus articulaciones estaban congeladas y rígidas y sus cabezas se encontraban inclinadas en una pose respetuosa, como si suplicaran por algo. Fíjate mejor, le apremió Ro. Dis avanzó un paso y se libró del agarre de sus acompañantes. Había algo frente a los droides, una sombra en la pared.
Resbaló y se deslizó sobre una zona de hielo negro. Soltó una exclamación sobresaltada mientras intentaba recuperar su estabilidad. Los droides alzaron sus cabezas como movidos por un resorte, los 4 a la vez, lo que hizo que la escarcha cayera como si fuera nieve. Se volvieron al unísono e incluso hablaron a una voz: «Profanáis el santuario». Ro dio un paso al frente junto a Diz, a quien cogió del brazo para prestarle apoyo de nuevo. «No. Hemos venido a presentar nuestros respetos. Fuera». Diz se tensó al oír la voz de su padre una vez más, pero en esta ocasión no había condena, solo miedo. «No sois bienvenidos», replicaron los droides. «Vais a morir». Conciso y al grano, murmuró Ro mientras los droides daban un paso con las hojas en alto. El ojo flexionó el brazo y activó su espada láser como si estuviera destinado a portarla. «Valoro eso». «¿Estás preparado?». Aquella pregunta iba dirigida a Diz. «Creí que tú, que habías venido aquí a rezar. El nivelador no es un dios». «¿Entonces qué es?». «Equilibrio», dijo Kufa, con un rifle entre las manos. «Dijiste que tus ancestros lo trajeron aquí». Los droides dieron otro paso. Su padre, con un chorro de sangre que manaba de su garganta, le suplicaba que se marchara. «¿No deberían saber quién eres?», preguntó Diz. «Están a punto de averiguarlo». Los droides cargaron enarbolando sus armas. Ro bloqueó ese primer ataque con su espada láser, que cortó de forma limpia la hoja enemiga. Su propio peso le hizo tambalearse hacia adelante justo antes de que Kufa lo redujera a cenizas con su blaster. Con el resto de droides no fue tan fácil. Se movían con una agilidad que rara vez se veía en autómatas, al nivel de las habilidades de un Jedi. Diz no tenía armas propias, por lo que cogió el brazo del droide más cercano, arrancándolo del resto de su complexión. El otro brazo cayó sobre él y Diz se agachó. La hoja estuvo cerca de rebanarle el cuello y separar la cabeza del cuerpo. Le devolvió el gesto clavándole la hoja que le había arrebatado en la barbilla y hundiéndola hasta su procesador. El droide trastabilló hacia atrás. Bien. Aquello sentaba bien. Le sentaba mejor. Estaba luchando, en la cueva, no en Tale. Tenía el control. La fuerza le guiaría. Sería fuerte. Sintió una explosión de dolor en el pecho provocada por la punta del cuchillo. Ahogó una exclamación y sus dedos soltaron el arma improvisada. Sus rodillas se doblegaron y solo la hoja le mantuvo en pie. El ataque había venido de atrás. No lo había percibido. ¿Por qué no lo había percibido? El droide estalló gracias a otro disparo de Kufa. Diz se desplomó en el suelo, incapaz de moverse. Algo cayó a su lado. El droide que quedaba, derribado por Ro, con el cuello cortado. Diz tosió y la sangre tiñó el hielo bajo su cabeza. Apareció un rostro ante sus ojos. ¿Su padre? Ro. No era capaz de discernirlo. ¿Udi?, preguntó Ro. ¿Sigues con nosotros? Diz asintió, aunque sabía que no sería por mucho tiempo. Ro cogió la hoja del droide con la intención de sacársela. Diz quería gritar que no, pero era demasiado tarde. La hoja se desprendió de su carne y la sangre corrió en libertad. Esta vez no habría sanación. Esta vez la herida no se cerraría. Sintió el aliento de Ro en la cara cuando éste se inclinó hacia su oído. ¿Qué has sentido? Dime, ¿qué te ha pasado? La garganta de Diz estaba llena de sangre. No tosió. No pude. No le salían las palabras. Ro se levantó y dejó a Diz donde estaba. Las sombras se cernieron sobre él cuando el ojo fue con Kufa, con la espada láser todavía encendida. La anciana estaba de rodillas contemplando aquella cosa en la pared. Así que, empezó a decir él detrás de ella. Sus siluetas se tornaron borrosas para Diz, las leyendas son ciertas. En la voz de Ro se distinguía un timbre de asombro. ¿Acaso creíste que no? Un poder así, incluso en el hielo. El equilibrio llegará, respondió ella. Un viejo mantra. El equilibrio llegará.
Diz apenas oyó cómo la hoja del ojo cortaba el aire o como el cuerpo de Kufa caía al suelo. Ro alzó la muñeca y se llevó el comunicador a los labios. Lo he encontrado. Rastread mi señal. Hubo un pitido que se repitió una y otra vez. Diz no podía moverse. No podía pensar. El ojo de los Nihil caminó hacia él mientras guardaba su comunicador en el cinturón. Gracias. Me has servido bien. Has servido a tu ojo. Tú eras la prueba que necesitábamos, con tu don especial. Tu trabajo aquí ha terminado. Sin una palabra más, Ro puso su pie en la cabeza de Diz. Hemos llegado al final de otro capítulo de The High Republic, Tormenta Creciente. La tensión continúa aumentando y cada decisión acerca a nuestros protagonistas a un conflicto que podría cambiar para siempre el destino de la República y de la Orden Jedi. Gracias por acompañarnos una vez más. Si disfrutaron este capítulo, no olviden darle like al video, suscribirse a Galaxia Sonora y activar la campana para recibir los próximos episodios. También queremos leerlos en los comentarios. Cuéntenos qué les está pareciendo la historia y qué otro audiolibro de la Alta República les gustaría escuchar en el canal. Síganos también en Instagram. Encontrarán el enlace en la descripción del video, junto con las novedades y próximos proyectos de Galaxia Sonora. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, que la fuerza los acompañe siempre.